Ya son unos 15 años en este trabajo duro, empujando camillas y pilotando la ambulancia en la sala de urgencias del hospital regional. Para quien no es del área, un hospital público de emergencia es un universo aparte, una escuela de caos e intuición. Uno aprende a leer la vida y la muerte en los detalles más sutiles. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi nombre es Carlos. En aquella época ya tenía esa cara de cansado que ves en todo. Personal de guardia de antaño, con ojeras permanentes que parecían tatuajes. Mi vida era esta rutina de sirenas, fuerte olor a desinfectante y un café que nunca estaba caliente. No soy médico, soy conductor y camillero, pero después de tanto tiempo, los sonidos de los monitores, la forma en que el cuerpo reacciona e incluso el silencio equivocado se convierten en un tipo de instinto. Confío más en mi nariz y mi intuición que en cualquier métrica que el residente nuevo pueda mostrarme. Fue esta vieja terquedad, mezclada con años de experiencia en la calle, lo que me puso en medio de esta historia extraña, en un día que parecía ser solo una guardia infernal más. La llamada llegó de madrugada, en ese horario ingrato en que el silencio suele romperse de repente con la urgencia. Era un atropello grave en la carretera marginal, con múltiples traumas reportados. Fui asignado con el doctor Bruno, un residente de ortopedia recién salido de la facultad, con ese olor a libro nuevo y la cabeza llena de protocolos. Él era lo opuesto a mí, alto, impecable en su bata y con una obsesión irritante por seguir la lista de verificación al pie de la letra, como si la calle fuera un laboratorio. Mientras yo revisaba el motor y mi kit de emergencia particular, aquel que nadie, especialmente Bruno, podía saber que guardaba en mi chaleco, él ya estaba con la radio en mano, citando las reglas de inmovilización cervical inmediata. Para él, la paciente era una fractura esperando fijación. Todo era algoritmo, y el objetivo era sellar el procedimiento para el centro de trauma. Ya empecé a sentir ese escalofrío en el estómago, sabiendo que su arrogancia e inexperiencia iban a chocar con la realidad. Pero ni yo podía prever cuán fuera de lo común iba a ser la situación, y que el verdadero peligro no venía del golpe del coche, sino de algo mucho más silencioso, agridulce y letal. En la carretera, la ambulancia se convierte en una extensión del cuerpo, y el ruido de la sirena, mezclado con el olor metálico a diésel y el peso del doctor Bruno refunfuñando por mi forma de conducir, ya era el preludio de la confusión. Llegamos a la marginal. La escena era un caos organizado. Policía, una multitud curiosa y una chica tirada cerca de la barandilla, inmóvil, pero respirando. Mi ojo entrenado vio enseguida el daño ortopédico. Su pierna estaba en una posición que desafiaba la anatomía. Bruno, como era de esperar, saltó de la ambulancia ya gritando sobre la inmovilización total. Carlos, el collarín cervical primero y prepara la tabla larga. Traumatismo múltiple. Vamos a seguir el protocolo ATLS al pie de la letra, decía, con la voz chillona de quien está recitando un libro en lugar de evaluar a un ser humano. Él era la definición de visión de túnel. Solo veía la fractura, el hueso roto, la lesión obvia, e ignoraba que el cuerpo es toda una orquesta, donde un músico desafinado en la esquina puede arruinar todo el espectáculo. Yo ya había visto demasiado para confiar ciegamente en un algoritmo. Me arrodillé junto a ella, una chica joven, tal vez de 20 y pocos años, con el rostro pálido y sudoroso, incluso con el viento helado de la madrugada. Estaba semi-inconsciente, la respiración rápida y profunda, ese patrón llamado Kussmaul, que indica que el cuerpo está desesperado intentando expulsar algo. Mientras Bruno colocaba el collarín cervical con la precisión mecánica de un robot, yo me incliné. Fue ahí que lo sentí. Un aroma, sutil,
casi tímido, pero inconfundible para quien ha trabajado en la UCI por años y ha sentido la muerte llamar a la puerta con olores extraños. No era olor a sangre ni a gasolina, era agridulce, un olor que recordaba a fruta fermentada, manzana pasada de punto, o, si lo has usado, quita esmalte viejo. Era la cetoacidosis diabética aguda, gritando en silencio. Aquello era una bomba de tiempo metabólica. La fractura podía esperar un poco, pero la acidez en la sangre iba a matar su cerebro en minutos. Sentí un escalofrío gélido en la columna. Era el olor de la muerte que el monitor de presión y la obsesión por la ortopedia del doctor Bruno no conseguían captar. Es solo la fractura, Carlos. Nos encargaremos de eso en trauma. No pierdas tiempo con la vía aérea, está permeable. Vamos a ponerla en la tabla y correr. La voz del doctor Bruno era irritada, cargada de frustración porque yo había tardado medio segundo de más en coger la tabla, solo porque insistí en chequear el aliento de la muchacha. Él estaba siguiendo el libro, el ETLS de trauma, A de airway, vía aérea, B de breathing, respiración, C de circulation, circulación. Para él, la lesión obvia era la prioridad, y cualquier desvío era pérdida de tiempo y prueba de incompetencia. Miré su palidez, la respiración de quien está exhausto de luchar contra su propia sangre que se está volviendo ácida, y pensé, este tipo va a matar a esta chica por culpa del protocolo y de una maldita fractura que no va a ninguna parte. El monitor mostraba taquicardia, su corazón latiendo desesperado para intentar compensar el caos interno, y la presión ya estaba bajando despacio, una señal sutil que Bruno atribuía al trauma y a la pérdida de sangre, pero que para mí gritaba deshidratación severa. Me alejé de Bruno, que estaba ocupado en asegurar las tiras en la tabla rígida con la concentración de quien monta un rompecabezas, y fingí ajustar el lateral de la ambulancia. En realidad, estaba tocando mi chaleco táctico, aquel que uso todos los días. En ese chaleco, escondido en un compartimento secreto, guardaba mi kit clandestino de emergencia metabólica. No era para sentirme un héroe, era pura supervivencia. Una ampolla de insulina regular, un sobre de cloruro de potasio y, lo más importante, un frasco pequeño de suero fisiológico que siempre reponía de la sala de urgencias, asegurando que estuviera caliente. Era mi seguro de vida contra la burocracia, la negligencia y la ceguera de residentes arrogantes como Bruno. El olor de la cetoacidosis martillaba. En mi cabeza la certeza era palpable. Tenía que desobedecer una orden médica, practicar un acto que me haría ser despedido por ejercicio ilegal de la medicina, en el mejor de los casos, o arrestado en el peor. Pero si la llevaba al hospital sin tratar el pH, llegaría en coma, una víctima del protocolo correcto que ignoró la emergencia real. Respiré hondo, sintiendo el nudo en la garganta. La adrenalina del rescate siempre viene mezclada con la rabia de la impotencia. El doctor Bruno me llamó, nuevamente impaciente. Vamos, Carlos, estás tardando. Su columna está comprometida. Tenemos que transportarla ahora. Él ni notaba la respiración agitada y el aliento a acetona que planeaban sobre la víctima, fijado solo en las marcas visibles de trauma. Para él, el peligro estaba en lo que se veía y no en lo que se olía. Miré a la chica de nuevo. La poca conciencia que tenía se estaba desvaneciendo. La confusión mental se profundizaba. Yo sabía que si esperábamos al hospital, ella estaría muerta antes de que el ortopedista siquiera viera la radiografía de su fractura. Su vida, en ese momento, valía más que mi empleo. Tomé la decisión en el segundo en que él dio la espalda para coger el kit de infusión del suero estándar. Actuando rápido, como un ilusionista, saqué la ampolla de insulina regular de mi chaleco junto con una jeringa de 3 mililitros.
Hice un movimiento rápido de montaje, aspirando la dosis que juzgué correcta para un adulto en cetoacidosis severa. Algo en torno a 10 unidades, una dosis de ataque, más o menos lo que los viejos intensivistas hacían antes de empezar la infusión continua. Al mismo tiempo, cogí el catéter más fino que tenía y el scalp de reposición. Bruno había dejado el brazo de la muchacha parcialmente expuesto para el paso de las tiras de inmovilización. Mis manos, callosas por años de intentos frustrados, de punción en venas colapsadas, de politraumatizados, se movieron con una precisión instintiva, sin decir una palabra, para no alarmar a Bruno. Cogí su vena cefálica en el pliegue del codo, que aún no estaba totalmente colapsada. Sentí ese pop sutil del catéter entrando en el vaso y el reflujo de una sangre oscura y viscosa en la cámara. Puse el scalp a un lado, conecté la jeringa con la insulina en el dispositivo y di el bolus rápido allí mismo, en la marginal oscura, bajo la luz intermitente del giroflex, con el doctor Bruno a pocos metros, ignorando todo. En ese instante no había Carlos, camillero, ni doctor Bruno. Residente, solo estábamos yo y la certeza de que la ley de la supervivencia hablaba más alto que la ley del hospital. El acto de inyectar esa insulina, sabiendo que estaba cometiendo una infracción grave, me hizo sentir un peso enorme en el pecho, una mezcla de miedo a la represalia y la satisfacción fría de quien está haciendo lo correcto, pero de la manera equivocada. Mi corazón latía al ritmo del monitor cardíaco de la ambulancia. Sentí las manos temblar un poco al manipular el suero fisiológico, que enganché enseguida para empezar la infusión e hidratar a la paciente. Un paso crucial que precedía y potenciaba la acción de la insulina. El doctor Bruno terminó de fijar las tiras de ella en la tabla larga y finalmente se giró. Me vio terminando de fijar el acceso venoso con micropore y conectando el suero que estaba colgado en la parte interna de la puerta de la ambulancia, casi como si fuera una decoración. ¿Qué estás haciendo, Carlos? Dije que prepararas el transporte. ¿Por qué la infusión ahora? ¿Y por qué ese volumen? No sabemos si tiene lesión renal, puede empeorar el cuadro. Él estaba lívido. La bata blanca, que parecía tan limpia y superior hace poco, ahora contrastaba con el polvo y el peligro de la calle. Su rostro se contorsionó en algo entre la rabia y el desdén, esa expresión de quien fue desafiado por un inferior técnico que debería solo seguir órdenes. La diferencia es que mi orden venía de 15 años de olor a cetoacidosis. Doctor, dije, la voz más firme de lo que esperaba, sin conseguir esconder el temblor de culpa y adrenalina, ella está en cetoacidosis aguda. Su aliento no es shock hipovolémico aislado. Si esperamos a entrar en el centro de trauma, la acidosis habrá matado sus riñones y su cerebro. Él bufó, casi riendo con escarnio. ¿Aliento? ¿Estás basando un diagnóstico en aliento, Carlos? Yo soy el médico aquí, y el protocolo exige que nos enfoquemos en el trauma. No mezcles las cosas. ¿Sabes la gravedad de una administración de medicamentos sin prescripción? Él usó la palabra aliento, con tanto desprecio que parecía un insulto a la ciencia moderna. Era el ego académico confrontando la sabiduría de la calle, y él estaba perdiendo la cabeza con mi audacia de sugerir algo que él no había leído en el libro. El doctor Bruno se acercó y sentí el olor de su perfume caro mezclarse con el aliento afrutado de la víctima, creando una disonancia extraña. Se detuvo justo al lado de su brazo, donde la cinta adhesiva fijaba el catéter discretamente. Si me hubiera visto inyectar la insulina, el infierno se habría abierto allí mismo. Carlos, el próximo paso es el transporte. Voy a anotar aquí la hipotensión relativa en el historial. A ti no te pagan por diagnosticar enfermedades del aliento. A ti te pagan por asistirme y seguir el protocolo de trauma.
ese suero de mantenimiento no va a hacer diferencia. Apaga esa porquería y vámonos. Su voz era baja, controlada, pero cargada de la amenaza de quien detenta el poder jerárquico. Estaba probando mi coraje, forzándome a retroceder y admitir que mi intuición valía cero contra su diploma. Pero yo no podía retroceder. La insulina intravenosa, yo lo sabía, empezaría a actuar en 15 o 20 minutos, y yo necesitaba ganar tiempo. El tiempo en la calle es diferente del tiempo del hospital. En la marginal, la escena del atropello se estaba vaciando, dejándonos a solas con el drama silenciado dentro de la ambulancia. Ignoré la orden. Con la cabeza baja, fingí reajustar la manguera de oxígeno que él había conectado. Doctor, si ella tiene una acidosis grave, la inmovilización solo va a sujetar un cuerpo muerto. El protocolo dice que si la circulación está comprometida, debemos tratarla. Y su circulación está comprometida por el pH. El suero va a rehidratar y la presión puede subir un poco. Dame 10 minutos para reevaluar. 10 minutos, doctor. Lo miré. La determinación en mis ojos de camillero viejo contra la indecisión en su rostro de niño, que sigue la regla. Necesitaba ver la primera señal sutil de que la insulina estaba ganando la batalla. Un indicio que solamente un profesional que aprendió a leer el cuerpo, más allá de los aparatos, sabría notar. Mientras Bruno continuaba su letanía sobre el protocolo y el riesgo que yo estaba corriendo, mi foco estaba exclusivamente en la chica y en el ritmo de su respiración. Era una espera agonizante. Cada segundo parecía arrastrarse, como si el tiempo estuviera siendo drenado por la acidez en la sangre de la víctima. Yo podía sentir el olor agridulce aún fuerte, pero en cada respiración de Kussmaul, profunda y forzada, esperaba el cambio sutil. El doctor Bruno se movió hacia la radio, impaciente, para apresurar al hospital sobre nuestra llegada, asegurando que el centro de trauma estuviera listo. Aproveché su distracción, inclinándome sutilmente sobre el rostro de la paciente para chequear el color de las mucosas y la sequedad de los labios, señales claras de la deshidratación severa. 10 minutos tensos. Fue entonces que sucedió, el momento que me dio la certeza de que la intuición y la desobediencia habían acertado el blanco. Su respiración, antes aquel ritmo desesperado y profundo de Kussmaul, comenzó a desacelerar. No paró, pero se suavizó, perdiendo esa urgencia forzada, casi un suspiro de alivio del diafragma, como si el cuerpo finalmente hubiera recibido un soplo de esperanza y no necesitara luchar tanto para compensar el pH ácido. Junto con la respiración, hubo un micromovimiento en su mano, que antes estaba paralizada. Era un pequeño espasmo, casi imperceptible, seguido por un leve apretar de labios y un sonido gutural débil, como si estuviera intentando tragar. El suero y el bolus de insulina estaban empezando a realinear la química interna. El doctor Bruno terminó la llamada, se giró y notó mi mirada fija en la paciente. Estaba listo para regañarme por no haber partido aún. Pero él también notó algo diferente. Él no vio la respiración sutilmente más calma, pero vio el cambio de color en las puntas de sus dedos, que estaban empezando a ganar una tonalidad menos pálida, más rosada, una señal de mejor perfusión que la hidratación estaba promoviendo. Él se acercó, dudoso. El olor a acetona en su aliento, que estaba disminuyendo, fue sustituido lentamente por el olor a clean del suero fisiológico que goteaba. Él hizo una cara de quien vio un error en el manual. La presión subió un poco, murmuró, sorprendido, consultando el monitor. Es la reposición volémica, Carlos, pero la frecuencia respiratoria también está menos agitada. La confusión estaba clara en su voz. Buscaba una explicación protocolaria para aquella mejoría que no encajaba en su visión de que el único problema es el trauma.
Yo sabía que él jamás conectaría aquello a un diagnóstico metabólico, mucho menos a la insulina que yo inyecté. Él estaba viendo una reacción positiva, pero no conseguía nombrar la causa, pues el miedo de admitir la falla en diagnosticar algo por el olor era mayor que la curiosidad. El doctor Bruno retrocedió. Sus ojos escudriñaban el monitor y el rostro de la chica, buscando la falla en mi lectura, pero solo encontrando una estabilidad lenta y gradual, una mejoría que desafiaba la cronología del trauma. Él estaba con la columna protocolaria recta, pero el instinto profesional, por más joven que fuera, empezaba a cuchichear que algo había cambiado para mejor. Él nunca supo claro que el potasio, que la insulina haría desplomarse, estaba equilibrado con la solución que yo, por paranoia y años de experiencia en emergencias metabólicas no diagnosticadas, había escondido en mi chaleco. No era una infusión continua, era solo lo necesario para ganar tiempo. El silencio en la cabina era pesado, lleno de la electricidad del enfrentamiento no resuelto. «Está bien», finalmente cedió, la voz seca. «Vámonos. Pero si esta paciente se deteriora en el camino, la responsabilidad es tuya, Carlos. Voy a registrar en el historial que la desobediencia fue motivada por sospecha clínica no comprobada por exámenes y que la infusión de suero fue iniciada contra mi orientación». Él estaba construyendo una muralla legal para proteger su propio cuello. Yo apenas asentí, sabiendo que mi cuello ya estaba en el tajo. La ambulancia arrancó, la sirena nuevamente rasgando la madrugada, pero ahora el sonido parecía menos desesperado, más como un aviso. Yo estaba conduciendo la máquina que llevaba a la chica, pero él estaba al mando formal, y su bolígrafo en el historial era más poderoso que mi insulina en su vena. Durante el trayecto, yo conducía al límite de la seguridad, pero en cada curva miraba por el retrovisor hacia la cabina de tratamiento, donde Bruno, en silencio y tenso, estaba pegado al monitor. Él no tocaba la intravenosa, pero tampoco la desconectaba, atrapado en ese limbo de quien no autorizó, pero no quiere revertir un acto que parece estar funcionando. La chica abrió los ojos lentamente, no con la confusión desorientada de quien acaba de sufrir un trauma en la cabeza, sino con el letargo de quien está emergiendo de un sueño profundo y enfermo. Intentó hablar. Sus labios secos se movieron. El doctor Bruno finalmente se inclinó hacia ella enfocado. La chica consiguió decir, con la voz ronca y baja, 3 palabras que me hicieron tragar saliva, aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Mi sed vuelve, sed intensa, un síntoma clásico y agonizante de quien está hiperglucémico y deshidratado, pero que estaba volviendo a la conciencia para sentirla nuevamente, señalando que la confusión mental causada por la acidosis estaba cediendo. Aquel era mi veredicto. Vi al doctor Bruno dudar, la frente fruncida. Él no hizo la conexión con la cetoacidosis. Pensó que era solo la rehidratación, pero la mejoría neurológica era innegable. Al oír a la paciente, el doctor Bruno se quedó en silencio. La mención de la sed y la mejoría perceptible, aunque él insistiera en atribuir todo al suero que él creía que era el único fluido corriendo, arrojaron una sombra de duda en su cabeza. El ego todavía estaba allí, inflado y académico, pero había una grieta. Él no mencionó la insulina, ni preguntó qué más había en la solución, pero su postura cambió. De arrogante e impaciente, pasó a un estado de vigilancia tensa, pegado a la paciente no solo por deber, sino por una curiosidad que la ciencia de la sala de clases no explicaba. Aquel silencio de él, pesado e introspectivo, fue la mayor confirmación que yo podría tener de que estaba en lo correcto. Llegamos al hospital. Aquel lugar es una explosión sensorial, pero esta vez la sensación de urgencia estaba mezclada con un alivio sutil. El doctor Bruno
En lugar de saltar de la ambulancia al centro de trauma como un rayo, hizo una pausa. Me miró y sentí que aquella mirada ya no era de superioridad, sino de algo cercano al cuestionamiento. La chica fue transferida rápidamente a la camilla de emergencia y llevada a la sala de trauma, donde el equipo de ortopedia ya estaba listo, enfocado en los huesos rotos y en el sangrado. Hice el informe de transferencia, siendo sucinto, describiendo el trauma y la reposición volémica iniciada. El doctor Bruno, a mi lado, dictaba el historial. Paciente con trauma múltiple. Hipotensión corregida con 1000 ml de SF, 0,9% EB. Mejora del estado neurológico después de rehidratación. Yo lo miré, esperando que dijera algo sobre el aliento afrutado o la respiración de Maul, pero él lo evitó. Estaba salvando su prestigio y, sin saberlo, el mío. Si él admitiera la sospecha, tendría que explicar por qué no la trató él mismo. Si él supiera de la insulina, yo estaría frito. Pero el universo de la sala de urgencias es implacable con las verdades escondidas. Cerca de media hora después, mientras yo estaba en el área de desinfección de la ambulancia, uno de los enfermeros más antiguos de la emergencia, C, vino hacia mí. Tenía una sonrisa cansada en el rostro y un papel en la mano. La muchacha del atropello, Carlos, esa que vino con el doctor Bruno. ¿Sabías que estaba en cetoacidosis diabética? Casi pH 7.0. El trauma fue solo el estrés que la descompensó. El ortopedista iba a perforar la pierna, pero la clínica vio el laboratorio a tiempo y la endocrino saltó sobre ella. C me mostró el papel. Glucemia, 550 mg/L. Era una lectura absurda, un número de terror. Bruno había seguido el protocolo de trauma, pero la paciente habría muerto en la sala de cirugía por acidosis. La suerte es que la reposición de volumen que le diste estaba corriendo bien. Ayudó a estabilizar el potasio antes de la insulina de infusión continua. Se continuó, sin saber el secreto real de mi infusión. Sentí un calor subiendo por mi cuerpo. Lo que C no sabía era que la insulina que yo di de forma ilegal había hecho el trabajo inicial de sacar la acidosis de la zona de la muerte. Me alejé de C y me apoyé en la pared fría, sintiendo el sudor correr por mi espalda. Me había arriesgado a ir a la cárcel por ejercicio ilegal de la medicina, pero había comprado el tiempo que la chica necesitaba. C, sin querer, me dio la prueba irrefutable de que yo estaba en lo cierto. El trauma era secundario. La acidosis era fatal. Miré al doctor Bruno, que estaba en la estación de enfermería, todavía con la tablilla en la mano, discutiendo con un colega ortopedista. Parecía exhausto, pero su ceño fruncido habitual estaba ligeramente deshecho, sustituido por un aire de perplejidad. Necesitaba tener una conversación con Bruno, pero no allí, en medio del caos de la sala de urgencias. El encuentro sucedió más tarde, en la cafetería de los funcionarios. Yo estaba tomando un café amargo, mirando mi imagen reflejada en el cristal oscuro de la ventana, cuando él entró. Su bata estaba ahora arrugada, el pelo despeinado. Él no vino gritando o amenazándome con el colegio médico. Se sentó delante de mí, en silencio, y cogió un vaso de agua. Aquel silencio suyo era lo que me daba más miedo que cualquier grito. La chica del atropello, comenzó, sin mirarme a los ojos, la voz sorprendentemente baja. El laboratorio llegó, glucemia altísima, pH crítico, cetoacidosis, exactamente como dijiste. La endocrino dijo que, si hubiéramos tardado 10 minutos más en rehidratar e iniciar la corrección, ella habría entrado en shock y evolucionado a coma cerebral irreversible. El trauma ortopédico habría sido la menor de las preocupaciones. Hizo una pausa larga, mirando el vaso. Era una confesión disfrazada de relato. «Voy a tener que reportar tu acto, Carlos», finalmente dijo, mirándome con esa mezcla extraña de resentimiento y respeto. «Inyectaste algo sin mi orden.
No sé qué pusiste en ese suero, pero la mejora súbita de su perfusión y respiración en el camino, incluso antes de que entráramos en el hospital, fue fuera de lo común. Voy a tener que registrar mi desaprobación formal, pero voy a decir que anticipaste la hidratación de forma agresiva por considerar el cuadro de deshidratación más severo de lo que el protocolo de trauma indicaba, basándote en tu experiencia con pacientes de la calle. Yo entendí su jugada. Me estaba dando un salvavidas ético. Él no podía proteger la insulina, pero podía proteger la intención. Él me castigaría burocráticamente por la desobediencia. Al final él era el doctor, pero no me tiraría a los leones por la práctica ilegal, pues, en el fondo, él sabía que mi sospecha clínica no comprobada acababa de salvar la vida que su protocolo habría dejado morir. La sensación de alivio me golpeó como una ola, seguida de un cansancio abrumador. Cogí mi taza de café y di un sorbo, sintiendo el calor amargo en la garganta, sin romper el contacto visual con Bruno. Yo no anticipé nada, doctor. Yo vi una emergencia que su monitor no leía e hice lo que tenía que ser hecho para que llegáramos aquí con ella viva. No fue sospecha clínica, fue la certeza de un olor a muerte que conozco hace 15 años. Y la señorita con certeza va a sobrevivir a la fractura, porque no murió antes de corregir el pH. Dije eso no con rabia, sino con una calma que venía de la total certeza de haber salvado la vida de alguien. Era mi forma de desafiarlo a poner mi cuello en juego. Bruno se quedó mirándome fijamente. En ese momento él parecía el estudiante asustado que acababa de fallar en un examen de campo en lugar del residente arrogante. Él sabía que yo había dado jaque mate a su protocolo. Él no tenía cómo despedirme por salvar a la paciente, aunque tuviera que castigarme por la desobediencia. Él podía escribir lo que quisiera en el historial, pero la chica estaba viva. Él apenas asintió, un gesto casi imperceptible. Claro, Carlos, entendí tu posición. No vamos a discutir esto de nuevo. Se levantó, el agua en el vaso casi intacta, y salió de la cafetería. La consecuencia formal llegó algunas semanas después. Recibí una advertencia por escrito, debidamente registrada, por quebra de protocolo en 1900 el APH, y por administración de fluidos y conductas sin autorización inmediata del médico responsable. La punición simbólica estaba allí para mantener la jerarquía. Sin embargo, C, el enfermero, empezó a tratarme con un respeto silencioso, diferente, a preguntarme sobre los kits que yo usaba, y lo más extraño, el doctor Bruno, el joven ortopedista arrogante, de vez en cuando cogía la ambulancia conmigo, olía disimuladamente el aliento de los pacientes confusos antes de ordenar cualquier cosa. La chica del atropello, lo supe meses después, sobrevivió a la cirugía y a la cetoacidosis. Fue transferida a rehabilitación con el cuadro metabólico estabilizado. Nunca más la vi, pero la marca de aquel día se quedó en mí. La adrenalina de inyectar aquella dosis, el miedo al despido y la satisfacción absoluta de saber que yo había comprado, con mi ilegalidad, su oportunidad de vida. Es un secreto que guardo en mi chaleco, junto con la insulina extra. La burocracia del hospital casi la mata, pero mi desobediencia instintiva, guiada por un olor agridulce en el aire, fue lo que la rescató de la muerte más silenciosa y rápida. Es por eso que, después de tantos años, sigo de guardia. En la emergencia real, a veces, el protocolo es la peor enfermedad.